Javier Díaz. Le solicito, Javier, bájale un poquito, como decimos en televisión, el techo. Exactamente, ahí lo tenemos bien. Qué gusto enorme, le saluda Alberto Quintana. ¿Cómo va? Ante todo, hablábamos hace un momento, ¿no?, de las pérdidas que tienen los diversos segmentos, los diversos renglones productivos, ¿no? Productores que se dedican, pues, a a generar diversas materias primas en el país. En el caso de los textiles, ¿cuál es el impacto real que tienen ya estos 12 días de paralizaciones, toda esta ola de violencia que vive nuestro país? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias. Primero, un buen día a todos. Un poco afónico porque ayer estuvimos hasta muy tarde En los en Shiris. Quito. Estuvimos marchando pacíficamente en Quito, con lluvia, no importó. Miles de personas defendiendo a nuestro país, intentando que esto se resuelva, por supuesto, de forma pacífica, pero que se resuelva pronto. Los más afectados son nuestros trabajadores. Esa es la primera gran pérdida de estos 12 días. Gente que nosotros lo único que podemos decir es que estamos muy agradecidos con ellos porque han hecho todo lo posible por cumplir con su responsabilidad de llegar a su trabajo, primero de todo. Y eso hay que agradecerlo, felicitarlo y valorarlo. Las pérdidas son enormes, 12 días sin ventas, 12 días sin cobranzas, fábricas prácticamente paralizadas, pero sobre todo con esa incertidumbre, esa inseguridad que hemos vivido en nuestras fábricas, incluso en las fábricas de la costa, donde aparentemente había un poco menos de riesgo, pero igual no han podido trabajar normalmente y sobre todo lo que hemos vivido es esa indefensión, esa situación en la cual tú dices, bueno, y entonces, ¿qué somos la gran mayoría del país, verdad? O sea, no tenemos ninguna posibilidad de movernos entre provincias, dentro de nuestras ciudades, no podemos pasar por una carretera. Lo que ha pasado ayer aquí en San Antonio de Pichincha realmente tiene tintes ya de guerra, vandalismo absoluto. Han atacado convoyes de alimentos, de medicinas, eh, han intentado asesinar a los militares. Realmente ya es algo que sale de una protesta social. Nunca fue una protesta social, jamás. Siempre fue organizado para generar caos, para destruir, para usurpar el poder a la fuerza. Y a la final los afectados somos todos nosotros, más allá de que sabemos y somos conscientes que el país tiene muchas necesidades y que se necesita hacer muchos correctivos en el Ecuador. Esta no es la manera de corregirlo. Ayer hablábamos, y esto creo que hay que decirlo, Uh -huh. todos los millones de dólares que se está gastando el señor Isa y compañía en destruir al país. Qué fantástico sería que lo hubieran invertido en sus comunidades, en su gente, que lo hubieran invertido para generar empleo en esas mismas zonas que ellos dicen que están absolutamente anegadas. ¿Por qué no ponen los millones de dólares que se gastan en destruirnos? ¿Por qué no los ponen a producir? ¿Por qué? Porque no les importa, porque lo único que quieren es dominar al Ecuador a la fuerza. Y nosotros estamos en este momento sometidos. Por eso se necesita que las autoridades del Ecuador, el gobierno nacional, de una vez por todas limpie las calles y las carreteras del Ecuador de estos vándalos. No podemos seguir sometidos de esta manera porque ya el problema no son las cuantiosas pérdidas de estos 12 días, es que no nos vamos a poder recuperar después porque el país queda convulsionado. Ya lo vivimos en octubre del 19, luego se nos vino una pandemia. Nuestro sector, el textil y confección, es un sector que no se ha recuperado todavía de la pandemia ni del 2019, porque es un sector que es mucho más lento en la recuperación, porque la gente no necesita prioritariamente ropa. Ese es un producto que ha pasado a ser ya de segunda o Uh -huh. tercera prioridad. Entonces era obvio que nuestro sector le iba a costar más. Veníamos bien hasta inicios de este mes de junio. Junio es el segundo mes más importante de nuestro sector en el año históricamente, y justo llegan estos problemas. Entonces, realmente la afectación es muy grande y creo que el mensaje que todos necesitamos es que se necesita resolver esto de forma pacífica, por supuesto, con diálogo, por supuesto, Pero con urgencia, eh, ¿no?
pero con urgencia, Ujú. exactamente. Oiga, Javier, usted decía algo, ¿no? Definitivamente coincidimos en eso, ¿no? Lo de la protesta social es un ropaje, o sea, es la manera como se quiso vender al Ecuador justamente aquello, ¿no? Eh, Coincidimos también, ¿no? Hay reivindicaciones, hay temas postergados, temas que históricamente se los ha venido trasteando, no lo ha atendido el Estado, las autoridades de turno no los han atendido, pero definitivamente, ¿no? Esta radicalización, al parecer, también tiene objetivos perniciosos, digo, en lo político. Usted acaba de anotar, ¿no? Tomarse el poder. Eso es lo que busca este grupo y los titiriteros, los políticos y los dueños de los partidos que están detrás de este tema, Javier. O sea, definitivamente no lo decimos ninguno de los que estamos en este momento conversando. Lo dijeron ellos mismos desde el primer día. Es decir, para ellos, y no lo han dicho solo en este momento, lo dijeron en el 2019, lo han escrito en un libro. Es decir, la amenaza es clara, el interés es claro, el objetivo es claro. Y la forma de hacerlo es esta, ¿no? Con violencia, con armas, con disparos, con intentar enfrentar a los ecuatorianos entre sí y sobre todo con violentar totalmente el Estado de Derecho. Es Subvertir decir, el orden, ¿no? totalmente, es que esa es la forma para llegar a ese objetivo mayor que tienen ellos. Entonces, están usando a la gente lastimosamente. Ayer se veía como después de supuestamente estar en un proceso de negociación, que entendemos que sí, está dándose, pero claro, con una parte que lo que le interesa es el caos, entonces es difícil dialogar así, eso también lo entendemos. Pero ayer veíamos cómo ni bien consiguen uno de sus Uh -huh. objetivos, que era recuperar la Casa de la Cultura, a los pocos minutos vuelven a salir a la destrucción en Quito y ponen primero a mujeres, muchas de ellas Y incluso niños. embarazadas, y niños Niños. a ser quienes ponen la cabeza de su marcha, ¿no? Entonces, Algo criminal, ¿ah? Yo lo es, anotaba hace es, un momento. Eso es criminal, utilizar a los niños, poner a las mujeres. Ahora usted anotaba algo y es importante, ¿no? Que lo diga un empresario, porque se supone y de manera lírica se dice, no, es que estas protestas son para reivindicar, para obtener beneficios para la gente más pobre. Pero, Javier, usted lo acaba de decir, ¿no? Son precisamente en el caso de usted como empresario, como industrial, justamente tiene un grupo de trabajadores, gente, familias que dependen del empresario, pero son justamente los más afectados ellos, ¿no? Porque ven peligrar hasta su plaza de trabajo, la gente más pobre precisamente. correcto, correcto, porque lo que está tambaleando es justamente esa oportunidad de llevar unos ingresos a sus hogares y poder vivir dignamente. Nuestro sector tiene cerca de 135.000 personas directamente vinculadas a la industria textil y confección. En el país hay más de 3.000 unidades productivas de la economía popular y solidaria y artesanal que se dedican a la confección. Eso es precisamente la parte de la población más vulnerable, la que está metida en esa parte del negocio. No han podido vender nada, pero nada. Y eso significa no tener un ingreso diario durante 12 días. Es terrible. Después está el resto de la micro, pequeña, mediana y gran industria, donde también hay empleo formal que está en riesgo porque tampoco ha vendido. Entonces, esta situación lo que está es terminando de afectar a los que se supone se defiende. Esa es la gran mentira del proceso y por eso la necesidad de que nos unamos los ecuatorianos para resolver este problema pacíficamente. Los demás ecuatorianos que no queremos el caos, que sí queremos cambios, que sí queremos mejoras en la salud, que sí queremos mejoras en la educación, que sí queremos tener más oportunidades, que sí queremos que las desigualdades vayan desapareciendo. Esos ecuatorianos nos tenemos que unir contra estos vándalos que están destruyendo. Permítame, Javier, compartir la entrevista con mis compañeros. Lorena Vaque, con otras inquietudes, estamos conversando con el presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. ¿Cómo le va, Javier? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Justamente eso, o sea, es bastante penoso. Venimos de un 2020 de pandemia, 2021 de pandemia, 2022 de guerra, y justamente cuando ya se veía que había una recuperación, ustedes cerraron el 2021 con 1.143 millones de dólares y con tendencia a crecer y a recuperarse el 2020 que atacó a nivel mundial el tema de la economía, y resulta que ahora en pleno ascenso llega el paro. 12 días de paralización. ¿Cuánto estamos hablando que son pérdidas en cuestión monetaria? Y ahora se cambió todo, de un mes acá se cambió todo. ¿Cuál sería la proyección del sector? Sí, realmente es doloroso y a veces decimos, hemos tenido muchas reuniones en estos 12 días y decimos, cuando enfocamos el problema en dólares, solemos ser muy mal interpretados los empresarios porque cree la gente que estamos defendiendo ganancias y no es así. Estamos Es que es una defendiendo cadena, empleos. es ganancias, Exacto. es trabajo, son personas, familias que tienen su trabajo y que necesitan laborar. Si no hay ingresos, si no hay trabajo, no hay nada. Correcto, exacto. Estamos defendiendo empleos, estamos defendiendo un encadenamiento, las inversiones, el futuro, las oportunidades de crecimiento. Pero les voy a hacer un rápido recuento. Efectivamente, nosotros en la pandemia, en el 2020, habíamos perdido 40% de nuestras ventas. En el 2021 habíamos logrado recuperar algo del camino, pero seguíamos prácticamente un 15% abajo, 20% abajo más o menos. Este año estábamos alrededor de un 10% abajo de lo que podía ser un año normal hasta mayo. Junio lo veíamos con muy buenos ojos porque ustedes saben que ahí está el Día del Padre y hay algunas fechas específicas que se programan para el segundo semestre de distribución de productos que entran al mercado a partir de agosto, perdón, de julio. Y teníamos un buen comportamiento los primeros días del mes, estábamos bien. Y de pronto llega esto, hasta aquí este mes yo creo que los cálculos pueden ya superar hoy más de 50, 60 millones de dólares de pérdidas de ventas, pero el problema no es lo que se haya perdido ahorita, nosotros ya no lo vamos a recuperar y después lo que se viene en los siguientes meses va a ser muy complejo. Entonces, no hay una cifra en dólares que hoy podamos decir, este es el daño, no, porque el daño se va a seguir sumando en los siguientes días por más que el problema se resuelva, que obviamente que necesitamos que se resuelva, pero imagínense ustedes todas esas ventas que no se dieron en estos días, ya no se van a recuperar. Entonces es realmente muy sensible lo que se nos viene. Nosotros teníamos una proyección para que este año al fin sea un año que al menos nos ponga en lo que fue el 2019 y lastimosamente esa proyección se ha convertido en que sí nos puso en el 2019, pero nos puso en el caos del 2019, no en la recuperación. Eso es lo que nos lamentamos y vemos a nuestra gente cómo nos han pedido que no cerremos las fábricas, les digo con sinceridad, nos han dicho por favor déjenos venir a trabajar, pero las garantías al menos en ciertas zonas de la sierra, por ejemplo donde tenemos las fábricas en Otavalo, las fábricas que tenemos justo en la provincia de Cotopaxi, en Tuburagua, aquí en Pichincha, no las hemos podido arriesgar, hay zonas aquí en la ciudad, por ejemplo, tenemos dos fábricas muy importantes justo en San Antonio de Pichincha. ¿Cómo los vamos a hacer trabajar a nuestros colaboradores ahí, en esa zona de guerra que se ha convertido por culpa de estos vándalos y que lastimosamente las fuerzas del orden del país no han podido controlarlos? Entonces, son pérdidas cuantiosas, pero el mayor golpe está a la parte social que representa nuestro sector, que son principalmente además mujeres. 70% de la gente que trabaja con nosotros son mujeres. Así que es ese el mayor golpe, Lorena. Sin duda alguna, y lo que destacó ustedes es de aplausos, ese reconocimiento, el tema de todos los trabajadores que, a pesar de la inseguridad y a pesar de que no hay movilización y a pesar del cierre de las vías, hacen lo imposible, hasta caminando, para llegar a sus puestos de trabajo. Y eso es el tema de que la gente no quiere quedar en el desempleo, la gente quiere progresar a pesar de las adversidades. Continuamos con la entrevista, Henry Avelino. Gracias. 7 horas con 45 minutos. Le saluda Henry Avelino, Javier. Habla usted, obviamente, de un impacto económico grande, ¿no? La cifra que acaba usted de citar en torno a las pérdidas del sector y toca la palabra también el impacto social. Podríamos estar hablando de que en estos días de paralización ya hay tal vez microempresarios que quebraron, que les va a costar levantarse.
se habla tal vez de desempleo, se tocan esos temas ya, se está ocurriendo, está pasando a estos días de paralización. Muchas gracias, Henry, por la pregunta y buenos días. A ver, nosotros hace 2 días, como parte de Cordex, de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, hacíamos un primer balance de daños generales. Decíamos que se puede poner en riesgo ya de momento cerca de 10.000 empleos en el país a nivel de los sectores exportadores, donde estamos incluidos el textil, junto con otros, camarón, banano, plátano, atún, cacao, brócoli, etcétera. Sectores que obviamente también son altamente generadores de empleo y que también están siendo afectados. Ayer veíamos los robos a los camaroneros en Balao, terrible. Pero por seguro, hay empresas que están tambaleando en estos momentos, porque 2 semanas sin vender, 2 semanas sin cobrar, 2 semanas sin tener ingresos, hace imposible poder pagar. Y generalmente lo más difícil de pagar en una empresa es la nómina, que llega todos los meses, ¿no? Las obligaciones del IES, las obligaciones al servicio de rentas internas, que a pesar de que se han ampliado ciertos plazos en el servicio de rentas internas, de la aduana, pero va a llegar esa cuenta. Y quizás primero serán efectivamente los microempresarios, que son los que menos capacidad de liquidez tienen para aguantar, y después iremos cayendo todos, pequeños, medianos, grandes, iremos cayendo todos, porque como digo, veníamos ya arrastrando pandemia, 2 años, habíamos tenido un cierre del último trimestre del 2019 terrible, entonces ya son muchos meses que intentábamos recuperarnos, que nos estábamos endeudando para salir, que estábamos obviamente con dificultades ya de lo que se llama cartera, que es decir, las cuentas por cobrar, y de pronto te viene otra vez un conflicto de estas características. Entonces, no te puedo decir en este momento, no les puedo decir en este momento una cifra en cuántas personas, pero sí sabemos que se ha puesto en mucho riesgo las plazas de empleo directo de nuestro sector, porque va a haber empresas de todo tipo que no van a tener la capacidad de soportar más días así. Nosotros, por eso lo primero que exigimos, porque es una exigencia, es la liberación de toda la movilidad en el país. O sea, yo recibo diariamente múltiples llamadas de empresas que me dicen, puedo traer mi materia prima, puedo llevar los productos, puedo traer el combustible para la fábrica, y a todos les tengo que decir no. Hemos estado trabajando desde el miércoles de la semana pasada en intentar convoyes con escolta y todo, convoyes para llevar productos desde Guayaquil a Cuenca, de Guayaquil a Quito, de Otavalo a Quito, para llegar a Ambato, para llegar a La Tacunga, para llegar a Manabí. Ha sido prácticamente imposible, y ahora ya le quito el prácticamente, o sea, ahora sí ya es negado totalmente, después de lo de ayer en San Antonio de Pichincha, que era la única ruta medianamente transitable que teníamos para venir desde Guayaquil acá. Ya después de eso, yo creo que ahora sí estamos absolutamente cerrados. Mire usted, es terrible. ¿Han pensado como gremio textil, Javier, tal vez planteamientos legales, demandas legales hasta, por decirlo, aunque uno no vaya a encontrar una salida, como presión en contra de todas estas personas que están originando el caos y que no permiten, obviamente, la movilidad y el trabajo, no solo de su sector, sino de otros más? Se está evaluando, para que ustedes sepan, hace unos días tuvimos la amenaza de que se tomen una de nuestras fábricas en Otavalo. Entonces hay videos, hay pruebas físicas de ese problema. Hemos sufrido secuestros de camiones, también hay pruebas de lo mismo. Lo vamos a evaluar. Sabemos obviamente que llegar a las instancias judiciales en el Ecuador no garantiza nada, lastimosamente. Ya hemos visto estos mismos vándalos que están hoy en la calle, fueron los que estuvieron en el 2019 y quemaron Quito, y llegó una asamblea irresponsable, que también ellos son parte del problema y culpables de lo que está pasando, y los amnistió a todos. Y ahora están ahí libremente haciendo nuevamente lo que saben hacer bien, que es destruir. Entonces, por supuesto que lo estamos considerando, pero al mismo tiempo somos conscientes que estamos en indefensión frente a esta situación, y que bueno, ahora lo que más queremos es seguir trabajando y seguir ayudando y contribuyendo en sacar adelante al Ecuador, pero en paz, haciendo lo que sabemos, con nuestros problemas, pero resolviéndolos de forma civilizada,
es lo que necesitamos. Y voy a decir algo, esto no es una defensa al gobierno del momento, es una defensa al Estado de Derecho, es una defensa a la institucionalidad, es una defensa al respeto a la ley, pero tenemos que lograr que este gobierno se mantenga y que este gobierno resuelva el problema, porque si se cae el gobierno, lo que se nos viene es mucho peor. Así que hay que ser muy claros en eso, hay que defender el Ecuador desde ese punto de vista, y hoy tenemos un gobierno de turno que administra el Estado y que debe continuar haciéndolo y cumplir su periodo. Cambiar, por supuesto, tiene que cambiar. Tienen que haber cambios en ese gabinete, tienen que haber cambios en el direccionamiento de la política social, tiene que haber ejecución, tiene que haber uso de los recursos correctamente. Se necesita obra en el Ecuador, se necesita llegar a la gente más necesitada en el Ecuador. Sí, todo eso lo tiene que hacer, pero de forma civilizada y en paz. Así es, definitivamente, ¿no? Hay que ir en esa línea, ¿no? Porque se trata de aquello, ¿no? De luchar porque se mantenga el ordenamiento jurídico, el orden constitucional, las libertades, el mandato constitucional, el mandato del pueblo. De eso se trata, no es la defensa del presidente o del gobierno del presidente Lasso, no es la administración Lasso, sino es aquello, no es el país, y por el país que tenemos que unirnos todos. Javier, agradecerle muchísimo y solamente una recomendación. Muchos de estos políticos, usted ya mencionaba lo de esos malos precedentes que quedan, ¿no? Refiriéndonos al tema de la amnistía. Y aprovecho para no olvidarme de ratificar nuestra solidaridad con los militares y con los policías, con lo ocurrido anoche pasada a las 10 de la noche, ¿no? Allá en San Antonio. Y en todo caso lo que voy es que también los empresarios, el sector empresarial debe tomar en cuenta esto, porque muchos de los políticos y de los bloques legislativos que tienen que están representados en la asamblea, pues en tiempos de campaña van donde los empresarios pues a pedir apoyo para las campañas. Ustedes como empresarios también tengan en cuenta aquello, porque ahí hay algo de responsabilidad también. A veces se apoya, hasta se llega a financiar campañas de esta gente que no tiene ningún compromiso con el país. Mandarle un fuerte abrazo, Javier, y gracias por atendernos. Muy cierta su recomendación y créame que se ha discutido internamente sobre ese tipo de prácticas. Pero muchas gracias por el espacio y ojalá saquemos a nuestro país en paz y lo saquemos adelante y que nos unamos todos los ecuatorianos de bien. Un fuerte abrazo Saludos para a usted. Muchísimas gracias. Javier Díaz, el presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles